Hola chicos, ¿cómo va? Bueno, debido a la suspensión de la clase de, de la semana esta que pasó, pido disculpas. Eh, voy a, voy a pasar a explicarles este tema que fue el último que trabajamos e invitarlos a hacer la autocorrección ya que la tarea se las he devuelto. Y bueno, en base a lo que expliquemos y corrijamos acá, en base a las últimas actividades, pido que lo arreglen en sus carpetas, ¿sí? La cuestión fue que el tema a trabajar fue propiedades periódicas. Tenemos que tener en cuenta que de todas las propiedades periódicas que existen, nosotros solamente trabajamos dos: radio atómico y electronegatividad, ¿sí? Sepan que hay más propiedades periódicas, ¿sí? Como por ejemplo el carácter metálico, la afinidad electrónica, la energía de ionización, pero bueno, debido a que estamos muy acotados de tiempo, me pareció acorde puntuar sobre estas dos propiedades que son las que nos van a permitir seguir trabajando con el tema que corresponde, que es el siguiente, que es el de uniones químicas, ¿sí? Pero bueno, ¿por qué hablamos de propiedades periódicas? Porque presentan periodicidad, ¿sí? Presentan una tendencia, ¿sí? Es decir, eh, muchos elementos en la tabla de por sí están ordenados según este tipo de propiedad. Por ejemplo, esta propiedad que no hemos trabajado, ¿sí? Que es la de carácter metálico, si nosotros analizamos la disposición de la naturaleza de los elementos en la tabla, nos vamos a dar cuenta que los mismos están divididos en bloques, ¿sí? Ya sea por que son metales, no metales, gases o elementos de transición. Es decir, por ejemplo, esto que hablaba del carácter metálico, nosotros podemos notar que en la tabla periódica este carácter metálico es más fuerte en este bloque. ¿Por qué digo esto? Porque estos elementos que corresponden al grupo 1 y 2, ¿sí? De este bloque de la tabla periódica presentan un carácter metálico muy fuerte, salvo el hidrógeno. Y este carácter, a medida que yo me voy desplazando por la tabla, va disminuyendo, ¿sí? A tal punto que llegamos a metaloides, son estos elementos que presentan características tanto metálicas como no metálicas, a los no metales y terminamos en los gases nobles, ¿sí? Pero bueno, nada, nosotros trabajamos puntualmente radio atómico y electronegatividad, como les había mostrado hace un ratito, ¿sí? Bien, con respecto al radio atómico, el radio atómico, ¿sí? No es más que una propiedad que nos permite determinar el tamaño que tiene el átomo, ¿sí? Como habrán estudiado en matemática, ¿sí? El radio se traza de la siguiente manera. Corresponde a... es la distancia que existe entre el punto medio de la circunferencia, ¿sí? Y uno de sus lados. Bien. Para determinar el tamaño de un átomo o específicamente determinar el radio atómico, lo que se tiene en cuenta que es la distancia que hay entre el núcleo del átomo, ¿sí? Como está acá, y la distancia que hay a el último electrón de la capa más externa de energía, ¿sí? Eso nos determina aproximar un tamaño, ¿sí? Por eso hay átomos que poseen diferentes radios, por los cuales van a poseer diferentes tamaños. Hay átomos más grandes que otros, ¿sí? En uno de los esquemas que yo les adjunté, ¿sí? Hay un esquema de una tabla periódica que va... Ustedes pueden ver los diferentes radios atómicos dependiendo del elemento, ¿sí? Y van a ver que hay una tendencia, ¿no? Que este radio atómico tiende a aumentar hacia un lado, ¿no? Hacia un cierto bloque de la tabla, ¿sí? Y es lo que vamos a ver ahora por último, ¿sí? Nada, quería darles un ejemplo, por ejemplo, a ver, quería citar un ejemplo en concreto para que se entienda esto del radio. ¿Sí? Que el radio atómico más que nada está determinado por la cantidad de niveles de energía que tiene un elemento, ¿sí? Por ejemplo, vamos a detenernos en el hidrógeno, ¿sí? Vamos a determinar el radio, ¿sí? Atómico para el hidrógeno. Por ejemplo, a partir de su configuración electrónica externa, ¿sí? Podemos determinar que tiene un solo nivel de energía. Bien, entonces de repente si tenemos que dibujarlo, haríamos algo así: el núcleo, y dibujaríamos solamente un nivel de energía, ¿sí? Si de repente queremos trazar el radio, en este caso tendríamos que ir del núcleo, ¿no? Hacia su nivel de energía, ¿sí? Y nos daría un radio con este tamaño, ¿no? Bien,
En cambio, para el sodio, ¿sí? A partir de su configuración electrónica externa, nosotros podemos determinar que tiene cuántos niveles de energía. Si la misma termina en 3S1, nos está diciendo, ¿sí? Que tiene 3 niveles de energía. Entonces, vamos a dibujar el núcleo, ¿sí? Y vamos a hacer 1, 2, 3. O sea, si yo de repente tengo que trazar el segmento que me va a determinar el radio, ¿no? Nos va a dar esto. Bien. Entonces, ¿cuántos niveles de energía tenemos? Dijimos 1, 2 y 3. O sea que si yo de repente comparo los radios, ¿sí? Lo que puedo determinar es que en este caso el sodio tiene un tamaño mucho mayor que el átomo de hidrógeno, ¿sí? Y esto obviamente está relacionado con la cantidad de niveles de energía que tiene. Vamos al tema de las tendencias, ¿no? Esto hacia dónde aumenta y por qué, ¿sí? Miren, acá tenemos, ¿sí? Lo que ustedes pueden ver acá es la tendencia, ¿sí? Reflejada, esquematizada va por un vector, una flechita. Y esta nos dice lo siguiente, ¿sí? Que aumenta hacia esta porción de la tabla periódica. Vamos a analizar esta tendencia en qué pasa en un periodo y qué pasa en un grupo, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar con el tema de los grupos, ¿sí? Tengamos que tener en cuenta y recordar siempre que los grupos son verticales, ¿sí? Siempre son verticales y tenemos en la tabla periódica actual tenemos del 1 al 18, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta el 18, ¿bien? Entonces, en un grupo, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente, va a aumentar de arriba hacia abajo, por una cuestión obvia, y este es un dato, si no lo dije anteriormente lo digo ahora. Por ejemplo, el periodo, ¿sí? Que en la tabla tenemos 8, ¿bien? Se correlata con los niveles de energía de los elementos, es decir, un elemento que tenga 3 niveles de energía se va a ubicar en el periodo 3, ¿sí? Como por ejemplo el ejemplo del sodio. Bueno, el sodio, si nosotros lo miramos en la tabla periódica, lo vamos a ubicar acá, en el periodo 3, ¿sí? Un elemento que tenga un nivel de energía, por ejemplo, se ubica en el periodo 1 de la tabla periódica, ¿sí? Como por ejemplo, nosotros citamos al hidrógeno, ¿vieron que tiene un solo nivel de energía? Bueno, miren dónde se ubica. O sea, es decir, periodo y nivel de energía se correlatan, ¿sí? Entonces, analizamos, ya sabiendo esto, podemos analizar por qué aumenta el tamaño del átomo cuando nosotros nos desplazamos, ¿sí? Desde arriba hacia abajo en un grupo. ¿Por qué? Porque a medida que voy, ¿sí? Desplazándome hacia abajo, lo que va aumentando, ¿qué es? El número de periodos. Y si me va aumentando el número de periodos, me aumenta los niveles de energía. Entonces, cada vez va a ser mucho más grande, ¿sí? Por ejemplo, podemos partir de un átomo que tenga este tamaño y vamos a llegar a uno que tiene un nivel de energía y vamos a llegar hasta el periodo 7 que tiene 7 niveles de energía. O sea, es entendible por qué aumenta, ¿no? En este caso, tiene esta tendencia de en un grupo aumentar de arriba hacia abajo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en un periodo? ¿Sí? Recuerden que los periodos son horizontales, ¿no? La tabla hay 8. En el 8, bueno, hay 3 elementos que están en investigación todavía ahí. Perdón, 2 elementos que todavía están en investigación. No tenemos mucha información. Pero ¿qué pasa en un periodo? ¿No? En un periodo aumenta de derecha a izquierda, ¿sí? O sea, si yo de repente tengo que dibujar un elemento, ¿sí? Ubicado acá, como por ejemplo un neutonio, ¿sí? Lo tendría que dibujar así, mucho más chico. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Tengan en cuenta que a medida que yo me voy desplazando por un periodo, ¿sí? Por ejemplo acá, arranco del Z87, ¿no? El Z va aumentando, 87, 88 y bueno, puedo llegar hasta el 118. Entonces, ¿eso qué me está diciendo? Me está diciendo que si el Z aumenta, aumenta la cantidad de protones, ¿sí? Y como todos los elementos de la tabla son neutros, si aumenta la cantidad de protones, tiene que aumentar la cantidad de electrones. Entonces pasa lo siguiente, a medida que se van agregando electrones al último nivel de energía, aumenta la fuerza de atracción entre protones y electrones, ¿sí? Recuerden que lo positivo y lo negativo se atraen, ¿sí? Esto es un principio de electrostática. Entonces, a medida que yo voy agregando cada vez, aumenta el Z, aumenta la cantidad de protones, va aumentando la cantidad de electrones. Eso hace que los protones, ¿sí? que están en el núcleo atraigan a los electrones que están por fuera, lo que va provocando una disminución del radio, ¿sí? Entonces, vamos a redondear. En un grupo, ¿sí? aumenta de arriba hacia abajo y en un periodo aumenta de derecha a izquierda, por estas razones que hemos mencionado. Bien. La otra propiedad a trabajar es la electronegatividad. Bien.
Y la electronegatividad se define como la capacidad que tiene un átomo, o varios, dependiendo del tipo de unión, de atraer hacia sus niveles de energía los electrones del otro átomo en una unión química, ¿sí? Vamos a explicarlo de manera sencilla. Supongan que este es un átomo y este es otro. Bien, entonces ellos lo que van a hacer es unirse químicamente, ¿sí? Que es un tema que vamos a ver ahora justamente. Y resulta que el átomo naranja es mucho más electronegativo que el átomo negro en este caso, ¿sí? Entonces, cuando estos átomos tiendan a juntarse, este al ser más electronegativo va a tender a traer los electrones del átomo negro en este caso, ¿sí? Esto se da en una situación en la cual la diferencia de electronegatividad entre los átomos que participan de la unión para dar origen a una molécula, ¿sí? Hay una diferencia de electronegatividad muy grande, es decir, este es muy electronegativo y este es poco electronegativo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Este, al ser tan electronegativo, va a captar los electrones de valencia, a nivel más externo, ¿sí? Del átomo negro, ¿sí? Y los va a traer hacia sus niveles de energía, ¿sí? Acá lo que podemos ver es que cuando hay esta diferencia de electronegatividad entre los átomos que participan de la unión, mayormente se suele dar un tipo de unión denominada iónica, ¿sí? ¿Por qué? Porque este átomo, el más electronegativo, al captar electrones, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Va a formar un ion, un anión. Entonces, al cargarse de electrones, va a tener con carga negativa. Y este, que es menos electronegativo, que tiende a ceder electrones, ¿sí? Al perderlos va a adquirir carga positiva. Entonces, lo que va a conformar es un catión, ¿sí? Así que, bueno, nada. Es importante entender esto de la electronegatividad porque me va a determinar el tipo de unión, ¿sí? Esto que le mencioné de cuando se junta un átomo muy electronegativo y poco electronegativo es un caso. Pero puede pasar que en realidad el átomo naranja, este muy electronegativo, se una a otro que también es muy electronegativo. Entonces, ¿acá qué pasa? ¿Sí? Acá no se captan ni se pierden electrones, sino que se comparten. Y va a conformar otro tipo de unión que se llama unión covalente, ¿sí? Así que, bueno, después lo veremos cuando tratemos el tema de uniones, ¿sí? Pero bueno, la electronegatividad es esta capacidad que tienen estos elementos, como he mencionado, de atraer electrones en una unión, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que para este tipo de propiedad tenemos que descartar a los elementos que se ubican en el último grupo de la tabla periódica, ¿sí? El grupo 18, que son los gases inertes. Pueden recibir el nombre también de gases nobles, ¿sí? ¿Y qué significa esto de que sea inerte, noble? Bueno, son elementos, ¿sí? Como por ejemplo el helio, el neón, el argón, el criptón, que no reaccionan químicamente. ¿Qué significa esto? Que no van a participar de uniones químicas, ¿sí? Entonces los descartamos. Por tal, también lo que tienen es un valor de electronegatividad cero, ¿sí? Ellos no necesitan ni compartir ni requerir electrones para estabilizarse. Entonces, para esta propiedad, a los gases inertes los tenemos que descartar, ¿sí? Entonces vamos a empezar a hablar de elementos del grupo 17 hasta el grupo 1. El grupo 1 al 17 es lo mismo en viceversa, ¿sí? Bien, ¿qué pasa con la tendencia de la electronegatividad en la tabla periódica? Por el contrario que el radio atómico, ¿sí? Si nosotros lo analizamos en un período, ¿sí? Recuerden que los periodos son horizontales, va a aumentar de izquierda hacia derecha, ¿sí? Y en un grupo, o sea de manera vertical, va a aumentar de abajo hacia arriba, ¿sí? Para que lo entiendan bien, aumenta hacia el flúor, ¿sí? Por eso tenemos esta línea media acá trazándola que también nos resume esto de que la electronegatividad tiende a aumentar hacia el flúor, ¿sí? El flúor es el elemento más electronegativo de la tabla periódica, ¿sí? Acá ya estoy respondiendo una de las consignas que les planteé en la tarea. Bien. Otra cosa importante es que existen valores para la electronegatividad, ¿sí? Linus Pauling fue el que determina los valores de electronegatividad para cada elemento, ¿sí? Por ejemplo, el flúor, que es el elemento más electronegativo, posee un valor igual a 4,0, ¿sí? Y para que se den una idea, por ejemplo, uno de los elementos menos electronegativos es el litio, ¿sí? Que se ubica por acá, que tiene un valor de, en este caso, de 1,0, ¿sí? Esto es importante saberlo, ¿sí? Y en dónde ubicarlo en la tabla periódica también. Insisto, si ustedes tienen este tipo de tabla, van a ver que este valor de electronegatividad, a ver si no me hace foco la cámara,
Bueno, ahí. Bueno, es el primer valor que van a ver. Ven que para el berilio dice 1,5, para el litio 1,0. Bueno, ese numerito lo que me está diciendo es el valor de electronegatividad que tiene. Por ahora, sepan que solamente debo saber dónde se ubica en la tabla, ¿sí? Porque después lo vamos a utilizar. Bien, bueno. Bien, vamos respecto a la tarea, ¿no? Yo les pedía que ustedes ordenen de forma creciente 3 elementos que les daba, ¿sí? Respecto a la electronegatividad, ¿sí? O sea que tendríamos que ordenar del menor, o sea, del elemento de menor electronegatividad al de mayor electronegatividad, ¿sí? Por ejemplo, teníamos en el primer ejercicio hablaba del flúor, que ya lo tenemos marcadito ahí, ¿sí? Hablaba del galio, ¿sí? Que el galio debe andar por acá, ¿sí? Y hablaba también del tantalio. Yo le puse talio, perdón, fue un error de redacción, ¿sí? Pero es el tantalio, el cual se ubica por acá. Bien, entonces, mirando la tendencia ya me quedó ordenado esto, ¿no? Si tenemos que arrancar desde menor electronegatividad, vamos a arrancar escribiendo en este caso al talio, ¿no? Ponemos ahí talio, ¿sí? ¿Quién le sigue? El galio, ¿sí? Por esta cuestión de que la electronegatividad aumenta hacia el flúor, y nos va a quedar por último el flúor. Bien, después el otro hablaba de 3 elementos tales como por ejemplo el estroncio, que se ubica por acá, ¿sí? El aluminio, ¿no? Que se ubica por acá, y el azufre, que se ubica por acá. Bien, entonces ya está, nos quedó prácticamente resuelto el ejercicio, ¿sí? A ver, ¿cuál es el de menor electronegatividad en este caso? Bueno, el estroncio, ¿sí? Le va a seguir ¿quién? El aluminio, y le va a seguir el azufre, ¿sí? Bien, esto nos quedó perfecto 10. Bien, y con respecto al radio atómico, ¿sí? Teníamos también un ejercicio muy parecido, ¿sí? Teníamos que ordenar, por ejemplo, en la primera consigna teníamos que ordenar en este caso al arsénico, ¿sí? Que se ubica por acá, a la plata, que se ubica por acá, y al bario, ¿no? El bario está por acá. Bien, bueno, al contrario de la electronegatividad, la tendencia, ¿no? Es totalmente al revés. Ya nos quedó prácticamente ordenado, entonces tenemos que arrancar de menor radioatómico al de mayor radioatómico. Entonces nos va a quedar algo así, ¿sí? Nos va a quedar primero el arsénico, después la plata y después en este caso el bario. Bien, y el otro decía, bueno, el flúor, que está por acá, el cloro, que está justo debajo, y el cesio, que está al lado del bario, ¿sí? Bien, bueno, hay que ordenarlos de menor a mayor, de forma creciente. ¿Por dónde vamos a arrancar entonces? Por el flúor, ¿sí? Por el cloro, y vamos a finalizar con el cesio, ¿sí? Y de esta manera nos quedó resuelta y de manera correcta la actividad. Así que bueno, nada, como dije en un principio, los invito a realizar la autocorrección. Y otra cuestión de que preguntaba cuál era el elemento de mayor radio atómico, bueno, claramente cuál es en este caso, es el francio, ¿sí? Así que ya nos ha quedado resuelta la tarea y bueno, si alguien tenía alguna duda en particular, espero haberla despejado, ¿sí? Les pido que una vez que corrijan, miren el siguiente video que trata sobre la temática nueva, que es uniones químicas.